Buen día, mi nombre es Alexander Quiroga y hoy voy a hablar sobre el libro Pequeño Cerdo Capitalista. Capítulo 1. Ahorrar, de veritas que todos podemos. Bueno, primero debemos entender por qué debemos volvernos un pequeño cerdo capitalista. Principalmente los cerdos capitalistas, los grandes cerdos capitalistas son las personas que tienen muchos miles o millones de dólares, que son los que manejan las finanzas o las acciones de una de las más grandes compañías. Un ejemplo de esto sería Elon Musk, que maneja muchas acciones, que maneja su riqueza en acciones. Pero no necesitamos volvernos grandes cerdos capitalistas para vivir mejor o vivir un poco mejor. Con lo que tenemos es más que suficiente. Solo basta que nuestro dinero saque el mejor provecho, ya sea en acciones, ya sea invirtiendo en algo o simplemente ahorrarlo, aunque no es la mejor opción por la inflación. Si tú ahorras debajo del colchón, esto año tras año te va a llevar para pérdidas, pérdidas, pérdidas y muchas pérdidas. O sea, ese dinero no va a contar mucho. Para que nuestro dinero saque el mejor provecho, primero que todo debemos tener en cuenta un factor muy importante que es ahorrar. ¿Qué es ahorrar? Ahorrar simplemente es hacer una inversión a nosotros mismos. A veces nosotros creemos que es un sacrificio, pero no. Es una manera de invertir en nosotros, para invertir en un futuro, para invertir en la persona. Entonces, muchas veces confundimos los términos. Eh, ¿Cómo ahorrar sin sufrir? O sea, principalmente nosotros pensamos que ahorrar es sufrir porque nos vamos a limitar de muchas cosas, pero lo que en verdad debemos hacer es encontrar los gastos más innecesarios. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una pantalla de streaming que no utilizamos, ya sea Netflix, Amazon o alguna plataforma de esas que principalmente se pagan y nunca se utilizan a menudo. Con una es más que suficiente para entretener un mes y ir variando poco a poco. Si planeamos los gastos de una manera muy regular o muy mala, se podría decir, lo que vamos a hacer es embarrarla porque, por ejemplo, podemos tener un sueldo normal que nos alcance para las cosas necesarias y nos hacen un aumento, pero aún así seguimos viviendo al ras. Quincena tras quincena se va perdiendo ese dinero, se va despilfarrando ese dinero, ya sea en gastos innecesarios como los anteriormente mencionados. Y esa es la verdadera clave del ahorro, solo planificar todos los gastos que vamos a tener, o sea, los gastos muy necesarios y también las cosas para disfrutar, ya sea para darnos un respiro, salir al cine o muchas cosas más, o sea, estrategias de ahorro para un manirroto. ¿Qué es un manirroto? Es una persona que se deja de cualquier oferta o de cualquier publicidad y se deja ganar de los impulsos para comprar esto. O sea, son personas que no pueden ahorrar por el simple hecho de que se antojan de cualquier cosa. Por ejemplo, ese tatuaje que quisiste siempre, o tantas cosas que habían, o la play que querías, o algo por el estilo. El principal fracaso del ahorro es dejar este dinero para ahorrarlo al final. Este es un principal error porque si dejamos el dinero, si tenemos el dinero y lo dejamos para ahorrar solo lo que nos sobre, nunca nos va a sobrar nada. Tenemos que, apenas recibamos el dinero, sacar una parte de esta y hacer como si no existiera. Y resolver con el resto porque siempre hay gastos innecesarios, gastos eh, que no son, son gastos de emergencia, o sea, cualquier emergencia que se presenta de ahí vamos a sacar y jamás este dinero jamás se verá. O sea, si no dejamos nuestros gastos, si, si dejamos el ahorro para después de todos nuestros gastos, la estaremos embarrando bastante porque jamás va a quedar dinero para guardar más.
crea el hábito del ahorro. ¿Cómo creamos el hábito del ahorro? Por ejemplo, un ejemplo sería si comenzamos todos los días a ahorrar $1. Al final del año tendremos $365 para cualquier gusto mayor. Si comenzamos, por ejemplo, a dejarlo en un lugar, siempre, 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 nos iremos acostumbrando día tras día que vamos a dejar este dinero ahí. Si por el contrario no lo llevamos o lo mantenemos con nosotros, posiblemente lo gastemos. Este libro nos enseña un ejemplo de ahorrar entradas de cine. Él nos dice que en un mes de ahorro de cine se ahorrarían 100 pesos. Y así sucesivamente, o sea, cada mes se ahorrarían de 100 pesos si nos evitamos una ida al cine, o sea, no es mucho. Si por el contrario, o sea, esa ida al cine nos costaría aproximadamente 1.200 pesos, porque el libro es mexicano, pues 1.200 pesos nos costaría al año, o sea, una ida al cine de cada mes. ¿Cómo convertir esto en un hábito? Un hábito es un comportamiento repetitivo que debes hacer día tras día. Esto podemos utilizar estrategias como poner la alarma del celular o como poner alguna advertencia en un cartel para recordarnos que debemos dejar ese dólar ahí. Entonces, ya teniendo esto, ya teniendo el hábito, hace que sea mucho, mucho, mucho más fácil la, ya sea más fácil la facilidad de ahorrar. Ya no es tan complicado como no teniendo el hábito o como hacerlo desde un principio. Desde un principio, todo, como todo, es muy complicado. Ya luego de que te acostumbras a vivir sin ese dólar, tu vida es más fácil y será mucho, mucho más placentera cuando tengas este dinero ahorrado y este dinero te pueda, ya sea invirtiéndolo o ya sea asegurándolo, te pueda dar un gusto más grande, algo mejor que lo que te puedes comprar con ese dólar. Cuéntale a quien más confianza le tengas y a quien más te pueda jalar las orejas. A este jalar de las orejas se refiere a que nos regañe o nos diga que estamos haciendo las cosas mal cuando tenemos un gasto innecesario o cuando gastamos de más. Tener un cómplice para nuestro propósito y darle el permiso de que nos regañe cuando no lo estamos cumpliendo es muy efectivo, ya que para no decepcionar a esa persona hacemos las cosas bien, o sea, no ahorramos en pocas palabras. Te puedes hacer el loco con tu promesa de ahorrar $500 al mes, que ya es muy complicado porque es mucho, y más sin, y más sin ayuda. Pero si tenemos a alguien ahí, ya sea la pareja, eh, la mamá, el hermano, la mejor amiga, y, y, bueno, todos los que puedan estar a tu alrededor favorecidos con este ahorro, o a los que le has dicho que te jale las orejas, entre comillas. Mantenerlos al tanto de cómo vas y de tus triunfos, esto te hará sentir satisfecho contigo mismo y, y hará sentir satisfechos a las demás personas que te aprecian. Ser una persona ahorrativa es uno de los mejores hábitos que existe o que se puede generar, ya que la persona ahorrativa tiene muchas más posibilidades de éxito que una persona que jamás ha ahorrado en su vida. Este libro pone los términos de ahorro o sea, pone los términos o ayuda a ahorrar de una manera muy sencilla y con palabras muy fáciles de entender. Y estas estrategias para el ahorro son muy efectivas. Trampas del ahorro. Esto se refiere a cualquier factor interno o externo que pueda poner en riesgo nuestro ahorro. Eh, Voy a nombrar algunos de los principales en las siguientes presentaciones para que los tengan en cuenta más o menos cuáles son los riesgos para ahorrar. ¿Verdaderamente soy rico o solo gastalón? Aparentar es un gran riesgo para el ahorro. ¿A qué se refiere con aparentar? Tener el último carro del año,
tener el último celular, el mejor celular, el último iPhone o cosas por el estilo, es un riesgo muy grande para el ahorro. Principalmente las personas que viven muy asalariadas y con muchas deudas son las que más luchan por aparentar, ya sea por comprar el último iPhone o ya sea por comprar el último carro para aparentar ante la sociedad, ponen muy en riesgo su- sus finanzas personales. Por ejemplo, las personas con altos estándares en economía o que conocen más o menos del mundo de la economía, ellos principalmente invierten en esto y no gastan tantas cosas en celulares o carros que no les va a traer ningún tipo de beneficio económico. Un ejemplo de esto es que las personas, podemos decir de mentalidad pobre, prefieren aparentar que son millonarios, mientras que los millonarios aparentan que son pobres para pasar desapercibidos y para generar más ingresos. Un ejemplo personal, que es que conozco una persona que tiene mucho dinero y se viste como un vagabundo, o sea, no se viste bien. Y una persona que gana aproximadamente el salario mínimo y casi todo su salario se lo gasta en ropa también por aparentar. Y las dos personas son de prácticamente distintas sociedades, pero el pobre quiere ser rico y el rico quiere ser más rico, pero el pobre en su error comete el error de querer aparentar ser rico. Otra trampa en el ahorro es no conocer bien lo que se necesita. Entonces, para esto debemos hacernos la pregunta de qué necesitamos o qué se necesita. Conocer bien cómo gastas y controlar tus compras excesivas. Otra opción sería o poner a trabajar nuestro dinero. Es el ideal que nos recomiendan todas las personas profesionales en economía, ya que si invertimos este dinero, luego ya no dependeremos de nuestro empleo o salario, sino ya nos podemos defender libremente con las ganancias que nos generó nuestro dinero que ahorramos. Principalmente, o sea, debemos conocer qué necesitamos, crear una tabla de qué gastamos cada mes o cada día y de ahí ir sacando lo que nos sobre. Y como lo dije antes, no sacarlo al final, sino al principio. Sacar ese dinero al principio, o sea, cuando justo recibimos el dinero para y de una vez invertirlo o guardarlo. Con eso nos evitaremos los antojos, por decirlo así, de comprar algún tipo de tontería, por decirlo así, o cualquier tipo de gasto que no vaya en sí a nuestro ahorro. Ahorro o gasto con descuento. Principalmente hay una estrategia que utilizan las empresas, ya sea cualquier tipo de empresa, que o sea, le bajan el precio o a veces nos hacen pensar que le bajaron el precio o están en descuento cuando en realidad es el verdadero precio y nos hacen comprar de más creyendo que estamos ahorrando y es al contrario, lo que estamos haciendo es gastar innecesariamente nuestro dinero en esos descuentos que no tienen nada de descuento. Simplemente es una estrategia que utilizan las empresas para sacarnos el dinero. Escaparnos de las asociaciones libres. ¿Qué es una asociación libre? Un ejemplo de una asociación libre es, por ejemplo, cuando vamos al cine, tenemos que comprar palomitas para disfrutar la comida. O, por ejemplo, después de ir de farra, ir a comer algo, es también una asociación libre. Pero principalmente debemos alejarnos de esto porque son otro tipo de gasto innecesario. Las conclusiones. Bueno, mis conclusiones no son como tal conclusiones, sino lo que me enseñó el libro. El libro está diseñado para personas principiantes en el término de inversiones y ahorro. Eh, Tiene un lenguaje muy fácil de entender sin tecnicismos claros. Nos enseña que principalmente la clave de todo es el ahorro y que
todos podemos, de una u otra manera, todo el mundo puede ahorrar. Y todo el mundo puede ahorrar y, e invertir. Y teniendo en cuenta el libro, nos dice que con nuestros ahorros diarios podemos llegar a vivir de nuestro propio dinero gracias a las inversiones y al ahorro diario.